El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por Robert Louis Stevenson. Capítulo 8. La última noche. Cierta noche, Utterson estaba sentado junto al fuego después de cenar, cuando recibió con sorpresa la visita de Paul. Al verlo, exclamó: «¡Qué sorpresa, Paul! ¿Qué es lo que te trae por aquí?». Y después de fijarse en él, agregó: «¿Ocurre algo malo? ¿Está enfermo el doctor?». «Mr. Utterson», dijo el hombre, «las cosas no van bien». «Siéntese y beba este vaso de vino», dijo el abogado. «Y ahora, después de que se haya sosegado, dígame sin rodeos en qué puedo ayudarlo». «Ya conoce la manera de ser del doctor y cómo suele encerrarse sin recibir a nadie». «Pues bien, otra vez vive encerrado en el despacho y no me gusta nada lo que ocurre, no señor». «Que me muera si me gusta lo que ocurre». «Mr. Utterson, estoy asustado». «Venga, hombre, dígalo todo. ¿De qué está asustado?». «Llevo una semana con el susto y en el cuerpo y ya no puedo soportarlo más», contestó Paul, esquivando obstinadamente la pregunta. El aspecto del hombre confirmaba plenamente sus palabras. Sus maneras se hacían más bruscas, y fuera del primer instante cuando dio a entender su terror, no había vuelto a mirar una sola vez al abogado a la cara. Y aún ahora seguía con el vaso de vino sobre sus rodillas, sin probarlo, y con la mirada fija en un ángulo del suelo de la habitación repitió: «No puedo soportarlo más». «Paul», dijo el abogado, «veo que oculta algo importante. Veo que ocurre algo grave. Haga un esfuerzo y dígamelo». «Creo que alguien ha jugado sucio», contestó Paul con voz áspera. «¿Alguien ha jugado sucio?», exclamó el abogado, al que su gran temor produjo la irritación consiguiente. «¿Qué juego sucio es ese? ¿Qué quiere decir?». «No me atrevo a hablar más, señor», fue la contestación del mayordomo. «¿Quiere acompañarme y ver usted mismo lo que ocurre?». Por toda respuesta, Utterson se levantó y se puso el sombrero y el sobretodo, pero no pudo menos que fijarse en la expresión de gran alivio del rostro del mayordomo, y no fue menor su asombro al observar que dejaba intacto el vaso de vino para seguir tras él. Era una noche desagradable, fría, de principios de marzo. La luna estaba de espaldas en el firmamento, como si el viento lo hubiese inclinado, y volaban nubes del más blanco algodón. El viento hacía difícil hablar y enrojecía las caras. Parecía además que hubiese barrido las calles de transeúntes, de un modo desacostumbrado, y a Utterson le dio la impresión de que no había visto nunca tan desierta aquella parte de Londres. Era lo contrario de lo que él había deseado. Nunca en su vida había experimentado de un modo tan agudo el deseo de ver y de tocar otros seres humanos. A pesar de los esfuerzos que hacía, no lograba apartar de su pensamiento el abrumador presentimiento de una calamidad. Cuando entró en la plazoleta, había un remolino de viento y de polvo. Los delgados arbolillos del jardín azotaban con sus ramas la verja. Paul, que durante todo el camino se había mantenido 1 o 2 pasos delante de Utterson, se detuvo ahora en medio de la calzada, y a pesar de lo crudo de la temperatura se quitó el sombrero y se enjuagó el sudor con un pañuelo rojo. Aunque habían caminado deprisa, no era el sudor del ejercicio físico lo que se enjuagaba, sino la fría humedad de la angustia que lo asfixiaba, porque estaba pálido y su voz era áspera y vacilante. «Bien, señor», dijo, «ya hemos llegado y quiera Dios que no ocurra nada malo». «Amén», contestó el abogado. El mayordomo entonces llamó a la puerta con mucha prudencia. Esta se entreabrió, sujeta por dentro con la cadena, y una voz preguntó desde el interior: «¿Eres tú, Paul?». «Soy yo. Abran», dijo Paul. Cuando entraron en el vestíbulo, este se hallaba brillantemente iluminado. El fuego ardía con fuerza en la chimenea y toda la servidumbre, hombres, mujeres, se amontonaban alrededor del hogar como un rebaño de corderos. Al ver a Utterson,
La criada estalló en lloriqueos histéricos. La cocinera corrió a echarse en sus brazos gritando: «¡Bendito sea Dios! Ya está aquí, Mr. Ulverson». «¿Pero cómo? ¿Qué es esto?», exclamó el abogado muy contrariado. «Esto se sale de lo normal. Parece increíble y es seguro que desagradaría al doctor Jekyll». «Están asustados», dijo Paul. Siguió esto un silencio sombrío, sin que nadie dejase oír la más leve protesta. Únicamente la criada se puso a chillar y a llorar ruidosamente. «Cállate la boca», le dijo Paul, con una ferocidad de expresión que delataba las alteraciones de sus propios nervios. La verdad es que cuando la joven aumentó de pronto la intensidad de su llanto, todos se sobresaltaron y se volvieron para mirar hacia la puerta interior con rostros en los que se pintaba una actitud de expectativa y temor. El mayordomo, encarándose con el ayudante de cocina, siguió diciendo: «Tráeme una vela y pondremos manos a la obra inmediatamente». Rogó después a Utterson que lo siguiese y lo condujo a través del jardín interior. «Camine, señor, con el mayor sigilo posible», le dijo. «Desearía que escuchase sin ser oído. Además, si acaso él le ruega que entre en su despacho, evite hacerlo». Este final inesperado provocó tal sacudida en los nervios de Utterson que estuvo a punto de perder la serenidad. Pero concentró todo su valor y entró detrás del mayordomo, en el laboratorio, cruzando por entre los canastos. Y las botellas hasta el pie de la escalera que conducían al despacho. Una vez allí, Paul le indicó que permaneciese a un lado y que escuchase, mientras él, dejando la vela en el suelo y hacía un claro llamamiento a su fuerza de voluntad, subía las escaleras y golpeaba con mano insegura la puerta del despacho, revestida de paño rojo. «Señor, Mr. Ulverson está aquí y desea verlo», dijo, y mientras hablaba indicó por señas aún más expresivas al abogado que prestase atención. Una voz contestó desde adentro: «Dígale que no puedo ver a nadie». El tono de la voz era quejumbroso. «Gracias, señor», dijo Paul, y su voz denotaba un sentimiento de triunfo. Tomó la vela que había puesto en el suelo y condujo a Ulverson a través del patio hasta la cocina principal, en la que el fuego estaba apagado y unos pequeños insectos negros corrían por el suelo. «Señor», dijo mirando fijamente a los ojos a Ulverson, «¿era esa la voz de mi patrón?». «Parece muy cambiada», contestó el abogado en extremo pálido, pero sosteniendo la mirada de Paul. «¿Cambiada? Quizá», dijo el mayordomo. ¿Llevo 20 años en la casa de este hombre para que pueda equivocarme respecto a su voz? No, señor. Han acabado con el patrón. Acabaron con él hace 8 días. Y cuando le oí gritar: «¡Por el amor de Dios!» ¿Y quién es el que está allá adentro haciéndose pasar por él? ¿Y por qué permanece donde está? Son cosas que claman el cielo, Mr. Utterson. Esa es una historia por demás extraña, Paul. Es una historia desatinada, hombre de Dios, exclamó Utterson mordiéndose el dedo. Demos por sentado que sea lo que usted supone, porque lo que supone es que el doctor Jekyll ha sido asesinado. ¿Cómo se compadece eso con la permanencia del asesino? Es una suposición que no se sostiene y que rechaza la razón. Mr. Utterson, usted es hombre difícil de convencer, pero lo lograré, dijo Paul. Durante toda la semana. Última, es preciso que se lo diga. Él o lo que vive ahí dentro del despacho, sea lo que fuera, ha estado pidiendo noche y día no sé qué especie de medicina y no se satisface con las que le traen. En ocasiones adopta la costumbre del patrón, es decir, escribe una orden y arroja el papel a la escalera. Durante toda la semana no nos ha devuelto nada. No hemos visto más que papeles y la puerta cerrada. Hasta las comidas hemos tenido que dejarlas ahí para que él las metiese adentro a escondidas, cuando nadie lo miraba, sí señor, todos los días. Hasta 2 y 3 veces se han recibido órdenes y se han oído quejas, y yo he tenido que salir volando a todas las casas de productos farmacéuticos al por mayor que hay en Londres. ¿Cuántas veces he traído la mercancía?
Otras tantas he recibido un papel ordenándome que volviese a decirles que el producto no era puro. Y otro pedido para una casa diferente. Sea para lo que fuere, esa droga que pide la necesita desesperadamente. ¿Tiene a mano algunos de esos papeles?, preguntó Utterson. Paul hurgó en su bolsillo y le entregó un papel arrugado que Utterson estudió cuidadosamente, acercándose más a la luz de la vela. Decía así: el doctor Jekyll presenta sus saludos a los señores Mao y les asegura que la última muestra es impura y completamente inútil para el fin que desea el doctor J. Compró el año 18 a los señores M una cantidad mayor. Suplica, pues, encarecidamente que busquen con el máximo cuidado por si quedase algún resto de aquel producto y que se lo envíen inmediatamente. No se reparará en el precio. Es difícil exagerar la importancia que esto tiene para el doctor Jekyll. Hasta llegar a este punto la nota estaba escrita con serenidad, pero de pronto la emoción del escritor había estallado en súbitas salpicaduras de tinta, agregando: por el amor de Dios, búsquenme alguna cantidad del producto antiguo. Es una nota extraña, dijo Utterson, y luego preguntó con énfasis: ¿cómo está en su poder? El hombre que me atendió en la casa Mao se enojó al leerla y me la tiró como quien tira un papel a la basura. Señor, contestó Paul. ¿Sabe si esta letra es sin duda alguna la del doctor?, preguntó el abogado. Así me lo pareció, dijo el criado, algo molesto, pero luego agregó cambiando de voz: ¿y qué importancia tiene la letra cuando yo lo he visto a él? ¿Lo ha visto?, repitió Utterson. ¿Cómo fue? Pues fue así, dijo Paul. Me metí de pronto en el anfiteatro viniendo del jardín. Por lo visto, él había salido del despacho en busca de su droga o de lo que sea, por lo que la puerta estaba abierta y él revolvía entre los canastos en el fondo del laboratorio cuando yo entré. Levantó la vista, dejó escapar algo así como un grito y salió corriendo las escaleras arriba, metiéndose al despacho. Lo vi solo un minuto y los pelos se me pusieron de punta, como si fuesen púas, señor. Si aquel era mi patrón, ¿por qué llevaba la cara tapada con una máscara? Si aquel era mi patrón, ¿por qué dio un chillido como de rata y huyó de mí? Llevo suficientes años sirviéndolo. Además, el hombre cayó un momento y se pasó la mano por la cara. Todos estos son detalles muy extraños, dijo Utterson, pero creo que empiezo a ver claro. Su patrón, Paul, posee alguna de estas enfermedades que torturan y deforman a quienes la sufren. De ahí proviene, a mi entender, la alteración de su voz, y de ahí que lleve una máscara y evite el trato de sus amigos. De ahí su angustia por preocuparse de esa droga, que es la última esperanza que tiene su alma de encontrar la curación. Quiera Dios que no se engañe. Esa es mi explicación. Es bastante triste, Paul, y aterra pensar en ella, pero es una casa lógica y clara, que es coherente y que nos libra de toda clase de alarmas exageradas. Señor, dijo el mayordomo, y su cara se cubrió de una palidez despareja, aquello que yo vi no era mi patrón. Y esta es la pura verdad. Mi patrón. Y Paul miró a su alrededor y empezó a hablar muy bajo. Es un hombre alto y fornido. Y lo que vi yo era un enano. Utterson intentó protestar. Pero señor, exclamó Paul, ¿cree usted que no conozco a mi patrón después de vivir con él 20 años? ¿Se imagina que no sé hasta dónde llega con su cabeza en la puerta del despacho, si lo he visto en ella todas las mañanas de mi vida? No, señor, la cosa aquella enmascarada no era el doctor Jekyll, y mi corazón me dice que se ha cometido un asesinato. Paul, dijo el abogado, puesto que afirma eso, mi obligación es asegurarme y salir de dudas, por grande que sea mi deseo de no herir la susceptibilidad de su patrón, por mucho que me intrigue su nota que parece demostrar que se encuentra vivo, y considero mi deber echar abajo la puerta de esa habitación. Muy bien, Mr. Utterson, exclamó el mayordomo. Ahora viene la segunda parte. ¿Quién derribará la puerta? Siguió diciéndome Utterson. Usted y yo, naturalmente, fue la resuelta contestación. Muy bien dicho, prosiguió el abogado.
Y ocurra lo que ocurra, a mi cargo corre que no pierda usted nada con ello. En el anfiteatro hay un hacha, dijo Paul, y usted podría armarse con el atizador de la cocina. El abogado echó a mano este instrumento rudo, pero pesado, y lo blandió. Luego alzó sus ojos y dijo: ¿Se da cuenta, Paul, de que usted y yo vamos a pasar por momentos de peligro? Desde luego que me doy cuenta, contestó el mayordomo. Vale, pues la pena que hablemos con franqueza, dijo Utterson. Los dos pensamos cosas que no hemos dicho. Fuera pues disimulos. ¿Reconoció a la persona enmascarada? Verá, señor, corría tan rápido y marchaba tan encogido que no podría jurarlo, fue la respuesta. Pero si me pregunta, ¿era Mr. Hyde? Le diré que sí, que me parece que sí, porque era más o menos de su mismo físico, porque era ágil como él y porque además que otra persona podía entrar por la puerta del laboratorio. ¿Ha olvidado, señor, que cuando cometió el asesinato del Sir Danvers disponía aún de la llave? Pero no es eso todo. Ignoro, Mr. Utterson, si habrá hablado alguna vez con el Mr. Hyde. Sí, dijo el abogado, y ha hablado con él en una ocasión. Entonces sabrá, como todos nosotros, que había algo raro en ese caballero. Algo que moldeaba a una persona. La verdad es que no encuentro palabras fuera de estas, que llegaba hasta la médula. No sé qué de escalofriante y de repente. Confieso que yo experimenté algo por el estilo, contestó Utterson. Muy bien, prosiguió Paul. Cuando esa cosa enmascarada y parecida a un mono saltó de entre los productos químicos y salió disparado de escaleras arriba, me corrió por toda la espina dorsal un escalofrío. Sí, Mr. Utterson. Sé bien que eso no constituye una prueba. He leído lo bastante para saberlo. Pero uno tiene sus sentimientos, y yo le juro sobre la Biblia que era Mr. Hyde. Sí, le creo, dijo el abogado. Mis temores me inclinan hacia esa misma tesis. Estaba seguro de que semejante relación había de traer malas consecuencias. Le creo, sí. Creo que el pobre Henry ha muerto y creo que su asesino sigue acechando en el despacho de la víctima. Solo Dios puede saber con qué fines. Vamos pues a tomar venganza. Llame a Berthaud. El sirviente acudió al llamado muy pálido y nervioso. El abogado le dijo: ¡Ánimo, Bradshaw! Me doy cuenta de que esta incertidumbre los tiene asustados a todos, pero estamos ya decididos a terminar con ella. Paul y yo vamos a entrar por la fuerza en el despacho. Si no ha ocurrido nada, mis espaldas son lo bastante anchas para soportar todas las censuras. Sin embargo, y por si ha ocurrido alguna desgracia o algún malhechor intenta huir por la parte trasera de la casa, usted y el muchacho irán provistos de 2 buenos bastones, a situarse a la puerta del laboratorio. Disponen de 10 minutos para colocarse en su puesto. Cuando Bradshaw se retiró, el abogado consultó su reloj y dijo: Y ahora, Paul, vamos nosotros a ocupar los nuestros. Aferró el atizador y marchó hacia adelante, saliendo del patio. Las nubes habían ocultado la luna y la noche estaba oscura. El viento que se lo penetraba en aquel pozo profundo que formaban los edificios circundantes por ráfagas y corrientes hacía bailar la luz de la vela entre sus pasos, hasta que llegaron a ponerse al abrigo del anfiteatro, donde se sentaron en silencio a esperar. Se oía alrededor el solemne zumbido de Londres, pero al lado mismo de ellos el silencio únicamente era interrumpido por el ruido de unos pasos que iban y venían constantemente de un lado a otro por el despacho. Paul susurró: Tal como ahora se pasa el día caminando. El día y la mayor parte de la noche. Solo se interrumpe un rato cuando llega algún nuevo envío de los mayoristas farmacéuticos. Una mala conciencia es el peor enemigo del sueño. Sí, señor. En cada paso de los que da hay sangre criminalmente derramada. Pero vuelvo a decirlo, Mr. Utterson. Escuche con atención. ¿Esos son los pasos del doctor? Aunque lentas,
Las pisadas sonaban livianas y extrañas, plenas de elasticidad. Era algo completamente distinto del paso pesado y crujiente del doctor Jekyll. Utterson suspiró. ¿No tiene nada más que contarme? Paul asintió con la cabeza y dijo: Sí, una vez lo vi llorar. ¿Llorar? ¿Cómo fue?, preguntó el abogado, sintiendo un súbito escalofrío de terror. Lloraba igual que una mujer o un alma en pena, dijo el mayordomo. Me dejó un peso tal en el corazón que cuando me retiré estaba yo también a punto de llorar. Habían pasado ya los 10 minutos. Paul extrajo el hacha de entre un montón de paja de embalar. Colocaron la vela encima de la mesa más próxima para que los alumbrase durante el ataque, y se fueron acercando con el aliento en el suspenso, al lugar en el que sonaban incansables los pasos. En un constante ir y venir en medio del silencio de la noche, Utterson gritó con todas sus fuerzas: «Jekyll, quiero verte». Calló un momento, pero no obtuvo respuesta. «Te advierto amablemente que has despertado de nuestras sospechas y debo entrevistarme contigo y me entrevistaré», siguió diciendo. «Si no es por las buenas, será por las malas. Si no es con tu consentimiento, será por la fuerza bruta». «Utterson, por amor de Dios, ten compasión de mí», exclamó la voz. «Esa voz no es la del doctor Jekyll, es la de Hyde», gritó Utterson. «Vamos a echar abajo la puerta, Paul». Paul dio un impulso al hacha por encima de su hombro. El hachazo retumbó y la puerta de paño rojo sufrió una tremenda sacudida contra los goznes y la cerradura. En el interior del despacho estalló un chillido tristísimo, de terror puramente animal. El hacha volvió a alzarse y otra vez los planes de la puerta crujeron y la armazón vibró con violencia. 4 veces más cayó el hacha, pero la madera era dura y el montaje había sido hecho por obreros excelentes. Hasta el 5.º hachazo no quedó arrancada la cerradura. Entonces los restos de la puerta se derrumbaron hacia el interior, cayendo sobre la alfombra. Los atacantes, asustados por el mismo estrépito y por el silencio que siguió luego, no avanzaron. Se limitaron a mirar hacia adentro. Tenían ante sus ojos el despacho iluminado por la tenue luz de una lámpara. En la chimenea ardía entre chasquidos un buen fuego. La olla cantaba su fina canción. Se veía un par de cajones abiertos sobre la mesa del escritorio. Ordenados cuidadosamente muchos papeles y más cerca del fuego el servicio del té, dispuesto para tomarlo. A cualquiera le habría parecido la habitación más tranquila y habitual de Londres, de aquella noche, a no ser por los armarios de cristal, llenos de productos químicos. En el centro de la habitación yacía el cuerpo de un hombre, dolorosamente contorsionado y palpitante aún. Se acercaron a él con cuidado, lo volvieron boca arriba y se encontraron con la cara de Edward Hyde. Vestía ropas demasiado grandes para él, ropas que correspondían a la corpulencia del doctor. Las venas de su rostro palpitaban, aún dando una sensación de vida, pero ésta se había acabado ya por completo, por el fracaso destrozado que tenía en la mano y por el fuerte olor a almendras amargas que flotaba en el aire. Utterson comprendió que tenían delante el cuerpo de un suicida. «Hemos llegado demasiado tarde», dijo severamente. «Lo mismo para salvar que para castigar. Hyde se ha marchado a rendir cuentas y ya solo nos queda descubrir el cadáver del doctor Jekyll». La mayor parte del edificio la ocupaba el anfiteatro, que abarcaba casi toda la planta baja y recibía la luz cenital, y el despecho que formaba en un piso superior a un extremo de aquel y daba a la plazoleta. Un pasillo ponía en comunicación el anfiteatro con la puerta que daba a la calle lateral. El despacho comunicaba con aquel por un segundo tramo de escaleras. Había además algunas habitaciones oscuras y un espacioso sótano. Utterson y Paul examinaron una tras otra las habitaciones. Bastaba echar un vistazo a las habitaciones sin ventanas para ver que estaban vacías y que hacía mucho tiempo que no habían sido abiertas, a juzgar por el polvo que cayó de las puertas. El sótano estaba lleno de maderas de todas las clases, la mayor parte de las cuales
databan de los tiempos del cirujano que había precedido a Jekyll. Pero con solo abrir la puerta se convencieron de la inutilidad de llevar adelante el registro, porque una tupida red de arañas les demostró que el sello que formaban en la puerta no había sido roto en muchos años. No había por parte alguna rastro de Henry Jekyll, ni vivo ni muerto. Golpeó con el pie las baldosas del pasillo y exclamó prestando oído atento al sonido que hacían. Debe estar sepultado aquí. O quizás haya huido, dijo Mr. Utterson, y se volvió para examinar la puerta de la calle. Estaba cerrada. Cerca de ella, sobre unas baldosas, encontraron la llave con señales de oxidación. No parece que haya sido usada, hizo notar el abogado. ¿Usada? Repitió Paul. ¿No ve, señor, que está rota? Como si alguien lo hubiese pisoteado. Tiene razón, siguió diciendo Utterson, y hasta el sitio de la rotura está oxidado. Ambos hombres se miraron sobresaltados. No alcanzó a comprender, Paul. Subieron las escaleras en silencio y en silencio procedieron a examinar más detenidamente el contenido del despacho, dirigiendo de cuando en cuando algunas miradas de temor al cadáver. Advirtieron una mesa de rastros de combinaciones químicas, porque había varios montoncitos y unas sales blancas en platos pequeños de cristal, como si estuviesen preparados para un experimento que la llegada de los dos hombres había impedido hacer. Es la misma droga que yo le he estado trayendo constantemente, dijo Paul. En el instante de decir estas palabras, la olla resopló con un ruido que les produjo sobresalto. Esto los condujo hacia la chimenea junto al fuego. Se hallaba el sillón y a un lado, al alcance de la mano, el servicio de té, completamente a punto. Hasta el azúcar había sido echado en la taza. Se veían varios libros en un estante. Otro libro estaba abierto en la mesita de té. Utterson vio con asombro que se trataba de un libro piadoso por el que Jekyll había demostrado gran estima en varias ocasiones, pero que estaba comentado con blasfemias indecentes de su puño y letra. Continuando el examen de la habitación, se secaron al espejo móvil y contemplaron su luna con involuntario miedo. Pero el ángulo de inclinación solo reflejaba el rojizo resplandor que jugueteaba en el techo, el llamear del fuego que se multiplicaba en los cristales delanteros de los armarios y sus propios rastros, pálidos y temerosos, inclinados para mirar en su reflejo. Este espejo debe haber visto cosas extraordinarias, susurró Paul. Aunque lo más extraño aquí es el espejo mismo, dijo el abogado susurrando también. ¿Para qué pudo Jekyll? ¿Para qué pudo Jekyll? Al pronunciar estas palabras se detuvo, pero sobrepuso enseguida su debilidad. ¿Para qué pudo Jekyll necesitarlo? Tienes razón. ¿Para qué? Pasaron a examinar la mesa del escritorio. Entre los papeles cuidadosamente distribuidos se destacaba un sobre voluminoso que tenía escrito de puño y letra del doctor el nombre de Mr. Utterson. El abogado rompió el lacre y cayeron al suelo varios papeles que había dentro. El primero era una declaración de voluntad, redactada en los mismos términos insólitos en la que el abogado le había devuelto 6 meses antes, y que deberían servir de testamento en caso de muerte o de acta de donación en caso de desaparecer Jekyll. Pero el abogado vio con indecible asombro que en lugar del nombre de Edward Hyde figuraba en el documento el de Gabriel John Utterson. Miró primero a Paul, volvió a fijar la vista en los documentos y contempló por último el cadáver de Malishore que yacía sobre la alfombra, y dijo: me siento presa del vértigo. De modo que todos estos días han estado estos documentos en su poder. No tenía motivo para sentir simpatía por mí. Verse desplazado lo habrá puesto furioso, y sin embargo no ha destruido el documento. Echó mano del papel siguiente, que consistía en una breve nota y letra del doctor, con la fecha en el borde superior. Esto hizo exclamar al abogado: oh, Paul, hasta hoy vivía y ha estado aquí. No es posible que el asesino haya podido hacer desaparecer el cadáver en tan poco tiempo.
Seguramente vive y ha huido. Pero ¿por qué ha huido y cómo? Y en ese supuesto podemos aventurarnos a calificar de suicidio la muerte de este otro. Debemos andar con mucho tiento. Preveo que podríamos implicar al Dr. Jekyll en alguna terrible catástrofe. ¿Por qué no lee lo que dice?, preguntó Paul. Porque me da miedo, contestó el abogado. Quiera Dios que sea infundado. Dicho esto, extendió el documento ante sus ojos y leyó lo siguiente. Mi querido Utterson, cuando este papel llegue a su mano ya habré desaparecido. Aunque no puedo prever en qué circunstancias, porque no llega a tanto mi capacidad de predicción. Pero el instinto y la calificable situación en que me encuentro me dicen que el final es inevitable e inminente. Después de leer esto, empiece por repasar el relato que el doctor Lanyon ha de haberle entregado, según me advirtió. Y si aún desea saber más, lea la confesión de su indigno y desdichado amigo. ¿Existe según esto otro sobre más?, preguntó Utterson. Aquí está, señor, dijo Paul y le entregó un paquete cerrado con varios lacres. El abogado se lo metió en el bolsillo. No querría hablar en absoluto de este documento si su patrón ha huido o está muerto. Podremos por lo menos dejar a salvo su buena reputación. Son ahora las 10, es preciso que yo regrese a mi casa y lea con tranquilidad estos documentos. Sin embargo, de vuelta para la medianoche y entonces avisaremos a la policía. Salieron del edificio cerrando tras ellos la puerta del anfiteatro de anatomía. Utterson dejó de nuevo a la servidumbre reunida en el vestíbulo alrededor del fuego y regresó con paso calzado a su despacho para leer las 2 narraciones en las que se esclarecía el misterio. El relato, capítulo 9. El relato del Dr. Lyon. El 9 de enero, es decir, hace 4 días, me llegó en el correo de la tarde un sobre certificado. La dirección estaba escrita a puño y letra de mi colega y antiguo compañero de escuela, Henry Jekyll. Me produjo gran sorpresa porque no era corriente entre nosotros comunicarnos por correo, y porque precisamente la noche anterior había estado cenando con él. No había ninguna razón para justificarme la certificación de la carta. Su contenido no hizo más que aumentar mi asombro, porque decía así: 9 de enero de 1800. Querido Lanyon, tú eres uno de mis amigos antiguos. Aunque en ocasiones hemos disentido en temas científicos, no llego a recordar, por mi parte al menos, ninguna ruptura del afecto que nos profesamos. No hubo jamás un día en que, si tú me hubieses dicho Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón están pendientes de tu persona, no hubiese sacrificado mi fortuna y hasta mi mano izquierda para ayudarte. Lanyon, mi vida, mi honor y mi razón se hallan a tu merced. Si esta noche me fallas, soy hombre perdido. Tras esta introducción, ¿acaso pienses que voy a pedirte que cometas algún acto deshonroso? Júzgalo tú mismo. Necesito que prescindas de todos los compromisos que puedas tener esta noche. Sí, aunque tengas que acudir junto al lecho de un emperador. Que tomes un coche de alquiler a menos que tengas el tuyo esperando en la puerta, y que con esta carta en la mano como guía vengas derecho a mi casa. Paul, mi mayordomo, ha recibido ya instrucciones. Lo encontrarás esperándote en compañía de un cerrajero. Tú procederás entonces a forzar la puerta de mi despacho y entrarás solo. Abrirás el armario de cristal que está al lado izquierdo, el que tiene la letra E. Violentando la cerradura si no estuviese abierto, sacarás del armario con todo lo que contiene, y tal como está, el cuarto cajón contando desde arriba, o lo que es lo mismo, el tercer cajón contando desde abajo. Siento un temor enfermizo de no acertar a darte instrucciones exactas, porque anímicamente me encuentro en la más profunda angustia. Pero aunque yo me equivocase, identificarás el cajón con su contenido, cierta cantidad de polvos, un frasco y un libro de notas. Te suplico que vuelvas a tu casa de Cavendish Square y te lleves el cajón, pero sin tocar su contenido.
Hasta aquí la primera parte de mi petición. Paso ahora a la segunda. Si pones manos a la obra en cuanto recibas esta carta, podrás estar de regreso en tu casa con bastante anterioridad a la medianoche. Pero te doy esa margen de tiempo no solo por temor a que puedan surgir circunstancias imprevistas, sino también porque es preferible lo que pueda por hacer, para lo que queda por hacer, que se haga a una hora en que ya estén acostados tus sirvientes. Te pido pues que cuando den las 12 de la noche te encuentres solo en tu consultorio, para que abras tú mismo la puerta a un hombre que se presentará en mi nombre, y le hagas entrega del cajón que habrás retirado de mi despacho. Con esto queda terminada tu intervención, y habrás merecido mi completo tu agradecimiento. Pero si insistes en tener una explicación de todo esto, tendrás 5 minutos después de la prueba de que todos estos detalles son de la mayor importancia y que bastará que descuides uno solo, a pesar de lo insólito que esto te parezca, para que cargues sobre tu conciencia mi muerte y el naufragio de mi razón. A pesar de toda la confianza que tengo en que no tomarás en broma esta súplica mía, solo con pensar en semejante posibilidad siento un desmayo en el corazón y me tiembla la mano. Pienso que en este mismo instante me encuentro en un sitio extraño, angustiado por horribles e imaginables preocupaciones, pero con la seguridad completa de que si haces lo que te suplico, mis dificultades se alejarán igual que un relato cuando han acabado de contarse. Ayúdame, querido Lanyon, y salva a tu amigo. H. J. Postdata. Tenía ya la cara de esta carta, pero se ha apoderado de mí un nuevo terror. Es posible que por culpa del correo no te llegue esta carta hasta por la mañana. En tal caso, querido Lanyon, haz mi encargo en el transcurso del día, a la hora que más oportuna te parezca. Espera a mi mensajero a medianoche. Quizá ya sea demasiado tarde. Si durante toda esa noche no ocurre nada, ten la certeza de que ya no volverás a ver jamás a Henry Jekyll. Al leer esta carta saqué la conclusión de que mi colega desvariaba, pero mientras esta suposición mía no quedase confirmada sin posibilidad de alguna de duda, me consideré obligado a obedecer sus requerimientos. Cuanto menos entendía yo que el galimatias, más incapacitado estaba para juzgar su importancia, y no era posible desatender un llamado concebido en tales términos, sin contraer una grave responsabilidad. Me levanté pues de la mesa, tomé un coche de alquiler y marché derecho a la casa de Jekyll. El mayordomo me estaba esperando. Había recibido por el mismo correo que yo una carta dándole instrucciones, y había enviado inmediatamente a buscar a un cerrajero y un carpintero, que llegaron cuando estábamos hablando. Nos encaminamos en grupo al antiguo anfiteatro de anatomía del doctor Denman, del que se pasa con gran facilidad al despacho del doctor Jekyll. La puerta era muy sólida y la cerradura excelente. El carpintero advirtió que aquello le costaría mucho trabajo y que si quería forzar la puerta, habría que causar grandes destrozos. El cerrajero llegó casi a desesperar, pero como era muy hábil en su oficio, quedó abierta la puerta al cabo de 2 horas de trabajo. El armario con la letra E no estaba cerrado con llave. Saqué el cajón, hice que lo embalasen con paja y que lo envolviesen en una sábana y regresase con él a Cavendish Square. Una vez allí procedí a examinar su contenido. Los polvos eran bastante finos, pero no llegaban al grado de impalpabilidad que les habría dado un buen farmacéutico, lo cual quería decir que habían sido fabricados por el mismo Jekyll. Al abrir uno de los paquetes me encontré con el que me pareció ser una sal simple, cristalina, de color blanco. El frasco en el que me fijé a continuación estaba lleno hasta la mitad de un líquido de color rojo sangre, de olor muy cáustico, en cuya composición parecían entrar fósforo y algún éter volátil. De los demás ingredientes no me fue posible adivinar nada. El libro era un cuaderno corriente de notas y apenas contenía algo más que una serie de fechas. Estas abarcaban un periodo de muchos años, pero advertí que las anotaciones terminaban hacia un año, y de manera brusca. Aquí y allá se veía una observación junto a una fecha. Esa observación era por lo común de una sola palabra,
doble. Pero apenas si llegaba a repetirse en 6 de un total de varios centenares de fechas, una sola vez el principio de la lista de fechas, y entre varios signos de exclamación se leía: fracaso total. Aunque todo eso aguginó mi curiosidad, me dijo muy poca cosa en concreto. Tenía allí un frasco de tintura desconocida, un papel con cierta sal, y el registro de una serie de experimentos de como tantas otras investigaciones de Jekyll no habían conducido a ningún fin práctico. ¿Cómo era posible que la presencia de semejantes artículos en mi casa pudiese afectar el honor, la razón o la vida de mi frívolo colega? ¿Por qué si su mensajero podía ir a un sitio no podía acudir a otro? Pero aun dando por supuesto algún impedimento, ¿por qué tenía yo que recibir a ese caballero en secreto? Cuanto más meditaba, más me convencía de que me hallaba ante un caso de desequilibrio mental. Envié a mis criados a acostarse, pero cargué un antiguo revólver, por si se presentaba la necesidad de adoptar alguna actitud de defensa. Apenas habían resonado por todo Londres la campana de las 12 de la noche, cuando llamaron con mucha cautela a la puerta de calle. Acudí personalmente a la llamada y me encontré con un hombrecito agazapado entre las columnas del pórtico. ¿Viene usted de parte del doctor Jekyll?, pregunté. Me contestó que sí con un gesto de cortedad, y cuando le rogué que entrase se volvió para dirigir una mirada escrutadora hacia las sombras de la plaza. No lejos de allí se veía un policía que avanzaba en nuestra dirección con su linterna encendida. Creí observar que mi visitante, al ver aquello, sufrió un sobresalto y se apresuró a entrar. Confieso que estos detalles me impresionaron de una manera desagradable y que mientras iba tras él, en dirección del consultorio perfectamente iluminado, llevaba la mano sobre la culata de mi arma. Una vez allí tuve la posibilidad de verlo con toda claridad. Estaba seguro de no haberlo visto hasta entonces. Ya he dicho que era pequeño. Me sorprendió también la expresión desagradable de su cara, en la que se advertía una mezcla de gran actividad muscular y de gran debilidad constitucional. Por último, aunque no en menor grado de importancia, la sensación de desasosiego que producía su proximidad. Esta sensación se parecía hasta cierto punto a un escalofrío, e iba acompañada de una notable disminución del pulso. En aquel momento lo achaqué a un desagrado personal, a una particularidad física, y me extrañó únicamente lo agudo de los síntomas. Posteriormente he llegado al convencimiento de que la causa tenía raíces más profundas en la naturaleza humana, que se debía a motivos más nobles que los que rigen el aborrecimiento. El individuo aquel, que de semejante manera y desde el momento mismo de su entrada, despertó en mí lo que llamaré, porque no encuentro otras palabras, una curiosidad llena de repugnancia. Vestida de manera que habría convertido a cualquier persona corriente en un objeto de risa. Aunque sus ropas eran de muy buena calidad y de dibujos sobrios, resultaban desmesuradamente grandes para él en todo sentido. Los pantalones le caían como colgajos, la cintura del saco le quedaba por debajo de las caderas y el cuello le cubría los hombros. Lo curioso del caso es que una vestimenta tan cómica estuvo muy lejos de moverme a la risa. Como en la esencia misma del ente aquel que ahora me daba la cara había algo de anormal y de absurdo, algo que llamaba la atención y que sorprendía y que repugnaba. Esta nueva anomalía me pareció que concordaba bien con tal anormalidad y la reforzaba el interés que en mí despertaban la naturaleza y el carácter de aquel sujeto. Se agregaba de ese modo mi curiosidad acerca de las cuales serían su procedencia, su vida, su situación económica y su posición en el mundo. Estas observaciones, que tanto espacio han exigido para exponerlas, fueron sin embargo hechas en cosa de pocos segundos. Hay que decir que mi visitante estaba como sobre ascuas, presa de una excitación sombría. ¿Lo ha traído?, preguntó. ¿Lo ha traído? Su impaciencia era tan intensa que hasta llegó a ponerme la mano en el brazo y pretendió zarandearme. Yo la aparté porque advertí que su contacto habría provocado una punzada gélida en mis venas, y le dije: «Caballero, olvida que aún no hemos sido presentados».
Tenga la amabilidad de tomar asiento. Para que no se sintiera incómodo, me senté en mi silla de costumbre, simulando lo mejor que pude el mismo trato que adoptaba con una persona normal y con mis enfermos, teniendo en cuenta lo tardío de la hora, la índole de mis preocupaciones y el horror que sentía por mi visitante. Le pido perdón, doctor Lanyon, me dijo entonces con bastante cortesía. Es muy razonable lo que dice y mi impaciencia ha hecho que deje de un lado la buena educación. Vengo a petición de su colega Henry Jekyll. Para un asunto de alguna trascendencia. Tengo entendido. Se detuvo, se llevó la mano al cuello y me di cuenta de que, a pesar de su comportamiento reservado, luchaba contra los primeros síntomas de un ataque de histeria. Tenía entendido a propósito de un cajón. Me compadecí de la ansiedad expectante del individuo y que usted me haya dejado de llevar también por mi curiosidad cada vez más grande. Ahí lo tiene, señor, le dije señalándole con el dedo el cajón, que se hallaba en el suelo detrás de una mesa, cubierto aún con la sábana. Saltó hacia él, pero luego se contuvo y se apretó el corazón con la mano. Oí rechinar sus dientes por el efecto del movimiento convulsivo de sus mandíbulas, y su rostro era tan espantoso que sentí alarma por su vida y por su razón. Serénese, le dije. Se volvió hacia mí y me sonrió con una mueca que daba escalofríos. Después, como un impulso de desesperación, arrancó la sábana. A la vista del contenido del cajón dejó escapar un agudo sollozo, expresión de quien se quita un inmenso peso del encima. Yo me quedé petrificado en mi asiento. Enseguida, con voz ya casi serena, me preguntó: ¿tiene un vaso graduado? Me levanté con cierta dificultad y le di lo que pedía. Él me dio las gracias sonriendo con una inclinación de cabeza. Me dio una pequeña dosis de la tintura roja y le agregó unos polvos. La mezcla, que tomó al principio un color rojizo, adquirió un color más vivo conforme se disolvía en los cristales. Entró en imperceptible efervescencia y empezó a despedir vapores humeantes. Cesó de pronto la efervescencia y la mezcla cambió a un color escarlata, que luego se fue difuminando hasta quedar convertido en un color verde pálido. Mi visitante, que había seguido tales transformaciones con impaciencia, sonrió, colocó el vaso encima de la mesa, se volvió y clavó en mí una mirada escudriñada, diciéndome: y ahora vamos a lo que queda por hacer. ¿Será usted prudente? ¿Querrá dejarse guiar? ¿Se conformará con que tome este vaso en mi mano y salga de su casa sin hablar de más? ¿O lo domina sobre todo la ansiedad de satisfacer su curiosidad? Piense antes de dar una contestación, que se dará lo que usted decida. Si decide lo primero, quedará igual que antes, ni más rico ni más sabio. A menos que el sentimiento de haber sido útil a un hombre que se hallaba en una angustia mortal pueda ser considerado como una especie de riqueza para el alma. Por el contrario, si elige otra alternativa, se abrirá ante tus ojos, aquí en esta misma habitación dentro de un instante, un nuevo campo del saber y nuevos caminos hacia la fama y el poder, y sus ojos quedarán deslumbrados por un prodigio capaz de hacer tambalear hasta la incredulidad del mismo Satanás. Señor, le contesté, mostrando una frialdad que me hallaba muy lejos de sentir. Habla de manera enigmática y acaso no se asombre si le digo que lo escucho con escepticismo. Pero he llegado ya demasiado lejos en el camino de unos servicios inexplicables para detenerme antes de ver el final. Perfectamente, entonces, respondió el visitante. Lanyon recuerde la promesa que ha hecho. Lo que sigue queda bajo el secreto de su profesión. Y ahora usted tendrá que durante tan largo tiempo ha vivido y ligado a unas ideas estrechas y materialistas. Usted ha negado la eficacia de la medicina trascendental. Usted, que se ha burlado de quienes le son superiores. Mire. Se llevó el vaso a los labios y bebió el contenido de un sorbo. Lanzó un grito, se tambaleó, vaciló y se agarró de la mesa. Se sostuvo de esa manera mirando con ojos desorbitados e inyectados en sangre, jadeando con la boca muy abierta, y mientras yo lo miraba me pareció que tenía lugar un cambio que adquiría mayor volumen.
De pronto su cara ennegreció, sus rasgos daban la impresión de difuminarse y alterarse. Un instante después me puse de pie como impulsado por un resorte. De un salto hacia atrás hasta apoyar la espalda en la pared. Levanté el brazo como para protegerme del prodigio y mi espíritu se hundió en el terror. ¡Oh, Dios! Grité. ¡Oh, Dios! Repetí una y otra vez. Allí, ante mis ojos, pálido y embragado de emoción, medio desmayado, tanteando con las manos en el aire como un hombre que acababa de resucitar. Estaba Henry Jekyll. No puedo decidirme a poner por escrito lo que me contó durante la hora siguiente. Vi lo que vi, escuché lo que escuché, y mi alma sintió náuseas. Sin embargo, ahora que aquel espectáculo se ha desvanecido de mi vista, me pregunto a mí mismo si lo creo y no me siento capaz de contestar. Mi vida ha sido sacudida hasta sus raíces. Ha huido de mí el sueño a toda hora del día y de la noche me invade un terror mortal. Tengo la sensación de que mis días están contados y de que voy a morir. Con todo esto moriré incrédulo. En cuanto a la pobredumbre moral que aquel hombre descubrió ante mí, aunque lo hiciese con lágrimas de arrepentimiento, no puedo siquiera pensar en ello, que será más que suficiente. Sin un sobresalto de horror. Una sola cosa te diré, Urerson, si es que es capaz de creerla. El ente que la noche que ella se metió subrepticiamente en mi casa era por propia confesión de Jekyll, un individuo conocido con el nombre de Hyde, al que buscan en todos los rincones en el país como el asesino de Carl. Hasty Lenier. Capítulo 10. Henry Jekyll hace un relato completo de los actos.